¿Alguna vez has tenido una deuda? Cuando alguien presta dinero y otra persona promete pagarlo, nace una obligación legal entre acreedor y deudor. Pero ese vínculo no siempre termina con el pago. Existe otra posibilidad, que el acreedor decida perdonar la deuda voluntariamente. A esto se le conoce como condonación de la deuda. En términos jurídicos, significa que el acreedor libera al deudor de la obligación, total o parcialmente, sin recibir nada a cambio. La condonación puede hacerse de manera expresa, por ejemplo, mediante un documento o una declaración formal, pero también puede ser tácita, es decir, deducirse de ciertos actos. En la legislación colombiana, si el acreedor devuelve voluntariamente el documento original del préstamo, la ley presume que la deuda fue perdonada. Con ello, la obligación puede extinguirse junto con sus garantías. No se trata de una negociación ni de un nuevo contrato. Es una decisión unilateral que pone fin a la deuda y demuestra que, incluso en el derecho, el perdón también tiene efectos legales. Todos hemos vivido una situación parecida. Un amigo necesita ayuda y pide dinero prestado. En esta historia, Mateo le pide a Sara 2 millones de pesos y promete devolverlos en 2 meses. Aunque duda por experiencias pasadas, Sara acepta con la condición de recibir el pago en el plazo acordado. En ese instante nace una obligación jurídica. La ley deja de ver únicamente a 2 amigos y reconoce 2 figuras legales. Sara se convierte en acreedora y Mateo en deudor. Desde ese momento, Sara adquiere el derecho de exigir el pago, mientras Mateo asume el deber de cumplirlo. El dinero prestado constituye el objeto de la obligación y el plazo de 2 meses determina cuándo debe cumplirse. Lo más importante es que no hizo falta firmar un documento. El simple acuerdo verbal entre ambas partes tiene validez legal y puede producir efectos jurídicos. Porque en el derecho, incluso una promesa cotidiana puede convertirse en una obligación exigible. Han pasado 2 meses. Don Mateo se presenta ante Sara sin el dinero que prometió devolver. Le explica que tuvo problemas económicos y que necesita más tiempo para pagar. Pero Sara también contaba con ese dinero. Lo que parece un problema personal también tiene consecuencias jurídicas. Cuando el deudor no cumple dentro del plazo acordado, se configura el incumplimiento de la obligación. En términos legales, Mateo entra en mora, es decir, en un retraso culpable en el cumplimiento de su deber. A partir de ese momento, Sara, como acreedora, puede tomar distintas decisiones. Puede exigir judicialmente el pago de la deuda. También podría reclamar perjuicios si el incumplimiento le ocasionó daños económicos adicionales. O, si ambas partes lo prefieren, podrían llegar a un nuevo acuerdo de pago sin acudir a un juez. El derecho ofrece mecanismos para proteger el cumplimiento de las obligaciones, incluso cuando detrás del conflicto existe una relación de amistad. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Imagina que eres acreedor. Llevas tiempo esperando que te paguen esa deuda. Tienes un contrato, una fecha, un compromiso, pero el tiempo pasa y tu deudor sigue sin poder cumplir. Entonces te sientas frente a él, lo miras a los ojos y dices: ¿sabes qué? Olvidémoslo. Eso en el mundo del derecho civil colombiano tiene un nombre muy preciso: la remisión. Y no es magia. Es un acto jurídico con reglas, condiciones y consecuencias que hoy vamos a entender juntos. Piensa en esto: a veces la vida nos pone en situaciones donde las personas que amamos no pueden pagar lo que nos deben. Un hermano que pasó por una crisis económica, una amiga que perdió su trabajo. En esos momentos, el derecho nos da la posibilidad de perdonar esa deuda, no solo desde el corazón, sino también desde la ley. La remisión convierte ese gesto humano en un acto jurídicamente válido. Y eso es algo poderoso, porque no todos los perdones tienen consecuencias legales. El de la remisión, sí. Pero espera, que aquí hay un giro importante, porque la remisión no siempre es un acto de generosidad personal. A veces es una decisión estratégica. Imagina un banco internacional, uno de esos enormes edificios con trajes y portafolios. Ese banco tiene en sus manos la deuda de un país entero y en cierto momento decide perdonar parte de esa deuda, liberando a toda una nación de una carga que la tenía encadenada. Eso también es remisión a otra escala, con otras implicaciones, pero bajo la misma lógica jurídica.
el acreedor renuncia a su derecho de cobrar. Entonces surge la pregunta natural, ¿y basta con decir te perdono la deuda para que eso tenga valor legal? ¿O se necesita algo más? Aquí entra uno de los elementos más fascinantes de la remisión, la voluntad del acreedor. Para que la remisión sea válida, debe ser libre, consciente y espontánea. Nadie puede ser obligado a perdonar. Nadie puede ser presionado a renunciar a lo que se le debe. El perdón jurídico, al igual que el perdón humano, solo tiene valor cuando nace de adentro. Y ahora viene algo que muchos no saben y que cambia todo. ¿Cómo se formaliza la remisión? Pues bien, la ley colombiana no exige una forma solemne para todos los casos. En algunas situaciones basta con un acuerdo verbal, pero en otras, sobre todo cuando se trata de bienes inmuebles u obligaciones que por su naturaleza requieren escritura pública, la remisión debe constar por escrito, la entrega del título que acredita la deuda. Ese gesto de poner el documento en manos del deudor es en sí misma una señal de remisión, una señal que el Código Civil reconoce y protege. Entonces, ¿dónde encontramos todas estas reglas? ¿Dónde está escrito todo esto? Justo ahí, en ese libro que representa siglos de historia jurídica colombiana, el Código Civil, específicamente en los artículos 1711, 1712 y 1713. Recapitulando, la remisión es un modo de extinguir obligaciones que nace exclusivamente de la voluntad libre del acreedor, quien decide renunciar a su derecho de cobro sin recibir nada a cambio. Para que sea válida necesita tres elementos esenciales: una obligación existente, pues no puede haber remisión sin deuda previa; un acreedor con plena capacidad legal para disponer de su derecho; y una manifestación de voluntad, que puede ser expresa o tácita. Esta última es uno de los puntos más interesantes de la figura, y ocurre cuando el acreedor realiza un acto que la ley interpreta como renuncia al cobro, como sucede cuando entrega voluntariamente el título de la deuda al deudor, tal como lo reconoce el Código Civil. Es igualmente importante no confundirla con otras figuras afines. La novación extingue la obligación, pero la reemplaza por una nueva. La compensación cruza deudas mutuas entre las partes. Y la condonación, aunque en el lenguaje cotidiano se usa como sinónimo, es un término más amplio que abarca contextos penales y tributarios. Cada figura tiene su lugar, y usarlas con precisión marca la diferencia en la práctica jurídica. La remisión no opera de forma aislada, sino dentro de relaciones jurídicas, las que pueden ser complejas, con múltiples partes y efectos que deben entenderse con exactitud.